Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Gracias a quien nos acompaña de manera síncrona, gracias a todos los que ven las grabaciones también de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Me presento con ustedes, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Como saben, en esta primera semana estamos abordando la unidad 1 que lleva por título Arte y Expresión Comunicativa. Qué interesante, entonces vamos a estar dentro del arte, de las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el cine, el séptimo arte. Entonces, bueno, estaba nuestra compañera aquí, iba a darle la bienvenida de manera personal, pero supongo alguna situación de internet o algo así, porque ya estaba aquí con nosotros. Pero bueno, de igual manera estoy aquí atento y al pendiente por si ingresan algunos de ustedes de manera síncrona. Es entendible, fíjense que, bueno, pues hay de todo. Hay módulos donde tenemos una participación más activa de manera síncrona y hay otras ocasiones que, pues que no tanto. Es entendible y siempre lo comento que, bueno, es una de las ventajas, de las grandes ventajas que tiene este modelo educativo que es Prepa en Línea CEP, que, claro, es lo ideal participar de manera síncrona, porque aquí en este momento, si estuvieses, pues puedes compartir cómo vas con tus actividades, alguna pregunta que no te haya quedado claro, algún tema en específico, en fin, y se resuelve al momento. Siempre es como más enriquecedor tener esa interacción, tener esa interacción de manera síncrona, pero cuando no es así, también vuelvo a repetir, es entendible y las sesiones son grabadas, entonces se tiene esa ventaja. Ahora sí, ya está por aquí con nosotros nuestra compañera Vanessa Hurtado. Hola Vanessa, gracias por acompañarnos de manera síncrona. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Vi que ingresaste hace un momento y después saliste. Supongo es una situación de internet. Si no te es posible encender tu micro, también puedes escribirnos por medio del chat. Ojalá que pudieras escribir, perdón, encender tu micro, pero bueno, también entiendo que a veces incluso algunos de ustedes lo han externado, se ingresan en su trabajo o algún otro espacio donde no les es posible, pero bueno, pues siempre su participación síncrona es muy importante, además de que es tomada en cuenta su participación de manera síncrona. Fíjense, en este caso, quiero aprovechar para hacer ese comentario, aunque ya les escribí por medio del chat de plataforma, les mandé un mensaje hace un rato. Eh, en la pizarra de sesiones les puse que los espacios de esta semana eran a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde. No hubo un error. Desconozco si fue una cuestión de dedo, nunca me había pasado. Siempre tenemos la sesión a las 19 horas, a las 7 de la noche, tiempo del centro del país. Esto porque, bueno, es cuando principalmente ustedes lo solicitan. Entonces es por eso que se ha agendado en este horario, pero en esta ocasión hubo ese error, precisamente, que agradezco nuevamente a nuestra compañera Vanessa, me escribió y fue la manera en la que detecté el error. Entonces, bueno, pues hago esa precisión de que va a ser
siempre miércoles y viernes a las 19 horas tiempo del centro del país. ¿Sale? Bueno, pues ojalá que en algún momento te puedas comunicar con nosotros, Vanessa. Me gustaría de todas formas cerciorarme de que pues nos escuchas, de que es claro el audio. Fíjense, es muy importante su participación. A veces por alguna razón no se escucha bien, no hay interferencia, lo que sea, y ustedes mismos, si participan de manera síncrona, pues nos pueden ayudar con ello. Ya nos contesta por aquí Vanessa. Hola, buenas noches, asesor. Mi conexión a internet está fallando y me sacó de la clase, pero sí se escucha bien. Gracias, Vanessa, muchas gracias. Y como ya te decía, doblemente gracias porque me ayudaste ahí con la precisión de las sesiones. Vuelvo a repetir, van a ser de lunes entre miércoles y viernes a las 19 horas durante estas 4 semanas a las 7 de la noche. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a continuar con nuestra primera sesión. Aquí primeramente, pues bueno, les comparto rápidamente y trataré de ser breve, pero sí es importante, siempre se nos sugiere y me parece como muy adecuado, muy correcto que tengamos esa presentación nosotros como asesores de manera personal, pues para que sepas claramente quién te está acompañando, un poco de nuestra formación académica, de nuestra experiencia laboral, en lo personal también un poco para que podamos tener pues como esa mayor confianza, podamos darnos cuenta de que tenemos afinidades, gustos similares y de esa manera pues generar como mayor empatía, pues una conexión, una comunicación como más cercana, digamos, ¿verdad? Entonces, bien, ya les decía, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, soy asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP, tengo alrededor de 14 años como docente, impartiendo las materias de taller de lectura y redacción, literatura, ciencias de la comunicación, ahora con la nueva escuela mexicana, lengua y comunicación, historia del arte en el modelo anterior. Entonces, todo lo que tiene que ver con comunicación, con lengua y comunicación. Acá en Prepa en Línea CEP tengo 7 años aproximadamente compartiendo en este extraordinario modelo educativo que es Prepa en Línea CEP. Y bueno, pues por lo regular colaborando desde el módulo propedéutico hasta el módulo 7, principalmente me ha tocado participar de manera más continua aquí en nuestro módulo 4, que es un módulo extraordinario, la verdad. Espero que ustedes también lo disfruten. En lo personal, ¿qué les puedo compartir? Bueno, en lo personal, pues me apasiona, como está en la misma presentación de mi perfil, me apasiona el arte, me apasiona la espiritualidad, el trabajo interior para ser cada vez pues un ser más compasivo, amoroso, alegre, para poder ser más feliz, para poder ser más sensible ante cualquier manifestación de vida, desde una hormiga hasta nosotros como seres humanos, ¿no? Yo creo que es incluso nuestro módulo, nuestra formación aquí en Prepa en Línea CEP es integral. Busca eso precisamente, que nos desarrollemos, no solo que adquiramos conocimiento teórico en un área del conocimiento, sino que desarrollemos actitudes, habilidades, ¿sí? Como lo comento. También me apasiona mucho la naturaleza, ¿no? Andar en la montaña, el senderismo, el motociclismo, la aventura en la naturaleza. Y bueno, pues estoy aquí para servirte un poco así de mi experiencia y académicamente, bueno, soy licenciado en educación con especialidad en español y tengo una maestría en habilidades directivas. ¿Sale? Entonces, bueno, pues estoy
a la orden aquí con ustedes para apoyarles en cualquier duda en su proceso aquí en este módulo 4. Sabemos que estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues esa es la intención principal, que puedas tener aquí al asesor para que pueda resolver dudas de manera concreta en torno a sus actividades de la semana. Si durante toda la sesión no dejara de haber preguntas, nos llevamos toda la sesión solo respondiendo a esas preguntas, a esas dudas. Pero como por lo regular, pues no hay tantas dudas, entonces, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Y qué es precisamente lo que se nos sugiere, que profundicemos en los temas de la semana, porque claramente hablar de literatura, pues es hablar de la historia de la humanidad, prácticamente. Entonces, un tema súper profundo, muy, muy extenso, pero, y que, bueno, lo complementamos con estos espacios abiertos para el aprendizaje. Definitivamente cada una de las actividades integradoras, formativas, el material que se proporciona cada semana, lo que yo les anexo en el foro de novedades, todo en conjunto, además de estas presentaciones en estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues abonan a ese aprendizaje esperado, a lo que estamos buscando con este módulo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya saben que cualquier duda, comentario, lo que quieran expresar, pueden escribir por medio del chat de aquí de la misma sesión, o puedes levantar tu mano. Puedes levantar tu mano y de esa manera te doy la palabra. ¿Cómo levantas tu mano? Aquí en donde dice más, que es esta pestaña, reacciones, y aquí está, levantar la mano. ¿Sale, vale? Muy bien, entonces seguimos. Bueno, antes de, aprovecho también, si te das cuenta, yo transmito por medio de Zoom. Zoom me da solamente 40 minutos, 40, sí, 40 minutos, a veces hasta 45, pero por lo regular 40. Nosotros tenemos planeada la sesión para 1 hora, 60 minutos. Si se necesita más, tomamos más tiempo, pero está programada para eso, porque entendemos también que, bueno, pues ustedes también tienen sus distintas actividades. Entonces, divido la sesión en dos. Ahorita los primeros 40 minutos, se termina la sesión, cuestión de 1 minuto, y regresamos nuevamente con el mismo enlace. No lo voy a cambiar durante todas el módulo, las 4 semanas, con la intención de que haya claridad. Con el mismo enlace regresas, ¿sale? Entonces te voy a avisar cuando se vaya a terminar estos 40 minutos y regresamos nuevamente. Porque alguien se preguntará, ¿por qué en Zoom? Pues bueno, creerás que es la herramienta que menos problemas me ha dado, que menos interferencia ha dado, que menos fallas pues ha presentado. Entonces, bueno, pues he decidido trabajar precisamente con ella, por lo que ya comento, porque la intención es esa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver primeramente lo que es la literatura por medio de un esquema que te voy a presentar a continuación, donde vemos todo lo que es la literatura, sus elementos de fondo, de forma, que caracteriza a un texto literario. Entonces, de igual manera, vamos a ver las diferentes formas que adquieren los textos literarios. ¿Cuáles son esas formas? Los géneros literarios y los subgéneros literarios. De hecho, en esta semana, en tus actividades de la semana, justo estás analizando textos literarios y te piden identificar género y subgénero. Entonces, pero es todo un tema, es extenso, bastante extenso. Por eso esto lo vamos a ver en una infografía. ¿Sale? Por medio de una infografía, además, aparte de esta presentación que te comparto. Nos dice nuestra compañera Vanessa. En la secundaria tuve algunas clases de literatura donde nos daban consejos para mejorar la comprensión lectora. Recuerdo que nos enseñaban técnicas para entender mejor los textos, cómo identificar ideas principales,
prestar atención a los detalles importantes, hacer preguntas sobre lo que leíamos, aunque no siempre era fácil, pero estos tips me ayudaron a captar mejor el contenido y disfrutar más de la lectura. Súper atinado y puntual tu comentario, Vanessa, muchas gracias. Así es, si te fijas, Vanessa, aquí vamos a abordar justo en el siguiente tema eso. Vamos a abordar el proceso de lectura. Existe un proceso, existe un proceso para leer. Vamos a ver en qué consiste ese proceso y el proceso como tal, pues ya es una estrategia por sí sola. Todo el proceso es una estrategia de comprensión lectora y vamos a ver rápidamente otras más. Ya mencionas algunas como identificar las ideas principales, el identificar detalles importantes, a lo mejor, por ejemplo, a veces vienen detalles en negritas, a veces vienen comillas, identificamos entonces algunos aspectos que nos ayudan con esta comprensión lectora. Definitivamente es algo en lo que vamos a profundizar. Tipos de textos vamos a ver igual, porque justo para poder analizar un texto, o es decir, no podemos analizar un texto de la misma manera, ¿sí? Analizamos los textos dependiendo del tipo. Por ejemplo, los textos no voy a analizar o no voy a utilizar la misma estrategia de comprensión lectora para analizar un texto literario que para analizar un texto científico o para analizar un texto académico, un ensayo, por ejemplo, en fin. Entonces, vamos a abordarlo esto a través de un esquema independiente también a esta presentación y a la infografía que te comento. Vamos a hablar del contexto de producción, un tema muy importante que lo estamos utilizando en esta semana, lo requerimos en nuestra actividad de la semana, de la actividad integradora 1 de esta primera semana. Precisamente se nos pregunta cuál es el contexto del autor, cuál es el contexto de la obra. Entonces vamos a profundizar en este tema, nos vamos a dar cuenta de la necesidad de conocer previamente al autor, conocer previamente la obra para con ello tener pues una idea, ser un poco más sensibles y una mejor comprensión. Vamos a también a revisar estos dos términos nos va a acompañar durante estas 4 semanas, lo que es fondo y forma. Los vamos a escuchar constantemente y los vamos a leer constantemente. Fondo interior, forma exterior, fondo contenido, forma físico. Sí, entonces todo en la vida tiene fondo y forma. Esta presentación tiene fondo y forma. Nosotros como seres humanos tenemos fondo y forma. Los textos literarios igualmente. Ya veremos. Aspectos o elementos de análisis para elementos de análisis en una obra literaria. Justo estos elementos los estás identificando en las 3 obras literarias que analizas en esta actividad integradora 1, ¿verdad? Lo que es el tema, el argumento, la acción, los personajes, el tiempo, el espacio, el contexto, en fin. Entonces, pues muy importante revisar este punto. Los dos tipos de lenguaje, el lenguaje connotativo y el denotativo. El lenguaje connotativo, el figurado, el que usamos en los textos literarios. El lenguaje denotativo, el lenguaje común y cotidiano, como el que utilizo en este momento para comunicarme con ustedes. Un lenguaje claro, específico, concreto. ¿Sale? Si para profundizar en el lenguaje connotativo, haz de cuenta que decir lenguaje connotativo es decir de manera general. El lenguaje connotativo está compuesto por muchas formas de figuras literarias. La metáfora es un ejemplo de lenguaje connotativo.
La comparación es otro ejemplo, el hipérbole es otro ejemplo, el oxímoron es otra manera de hablar de esta manera figurada, de esta forma figurada, con la intención de ¿qué? De crear arte por medio de la palabra. Porque claro, pues si estamos hablando de literatura, pues es una de las 7 bellas artes, pues tiene que eh, manifestarse esta forma artística. ¿Y cómo se manifiesta el arte a través de la literatura? Pues por medio de la creatividad de la palabra, por medio de la belleza de la palabra. Y por último, dudas y comentarios. Claro, estas dudas y comentarios las puedes compartir a lo largo de la sesión, no solamente eh, al final. Entonces, quedo atento a ello. Muy bien, entonces continuamos. Fíjate bien, me gustaría escucharte, Vanessa. Ah, adelante, tienes... Bueno, no, soy yo el que tengo la mano levantada. Vi que estaba una manita levantada y dije, mira, quiere compartir nuestra compañera, vamos a bajarla. Entonces, vamos a ver primeramente, ¿cuál es tu noción de literatura, Vanessa? ¿Nos podrías compartir? Si te es posible encender tu micro adelante. Y si no, puedes escribir en el chat. Digo esto para mayor brevedad, pero dependiendo de tus necesidades. ¿Qué entiendes por literatura? ¿Qué es un texto literario? ¿Qué características tiene? ¿Qué nos podrías decir, Vanessa? ¿Acostumbras a leer literatura? ¿Qué tipo? ¿Qué género te agrada más? Entonces, bueno, continúo mientras, si no te es posible encender el micro y vas a escribir, bueno, adelante, mientras continuamos. Nos dice, vamos a partir por la definición más básica que nos da la Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas, la RAE, ¿sí? Que nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Otra vez, la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces la literatura es un arte para empezar. ¿Y qué es un arte? El arte es una manera, así de manera muy sencilla, el arte es una manera de expresar emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, pero de una manera bella. La pintura expresa emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella, a través de la creatividad, de los colores, de los estilos. La arquitectura es una forma de expresar emociones, sentimientos, ideas de manera bella, a través de sus formas, a través de los distintos materiales. La literatura igual es una forma de expresar emociones, sentimientos, pensamientos, pero de una manera bella. ¿Y cómo lo hace la literatura? A través de, ya decíamos, de la creatividad de la palabra. Nos dice nuestra compañera Vanessa, para mí la literatura es una herramienta para entender diferentes épocas y culturas y analizar ideas y temas que siguen siendo relevantes en cualquier contexto. Excelente, Vanessa, muchas gracias. Definitivamente, por medio de la literatura podemos hacer un salto al pasado, a conocer el arte de otras épocas, a conocer cómo se pensaba en otros tiempos, a conocer por qué el día de hoy nosotros como mexicanos somos como somos, estamos como estamos, socialmente hablando, naturalmente hablando. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a la literatura y nos damos cuenta de los diferentes sucesos que han acontecido en nuestro país que nos hacen ser lo que hoy somos, ¿verdad? Entonces, claro que sí. Además, en los textos literarios encontramos la visión que tuvo el autor en su época, su manera de pensar. Entonces, encontramos en los textos literarios distintas visiones del mundo que han tenido los autores, ¿sí? Eso es lo que encontramos. Encontramos también en la literatura
formas de interpretar la realidad. Por un lado, a veces los autores plasman lo que les está tocando vivir, reflejan aquella dictadura, aquel abuso de poder, aquella catástrofe ambiental, aquella enfermedad, aquella filosofía, aquella manera de vivir, aquella revolución, etcétera. O también plasman aquello que está en su imaginación. ¿Sí? Sabemos que los escritores o los artistas en general, de manera concreta los escritores, pues son seres muy sensibles que se adelantan incluso al tiempo, que incluso dan soluciones a las problemáticas que acontecen o pueden ayudar a que se levante todo un pueblo en revolución. Por eso es que cuando hay un gobierno que digamos que abusa de su poder, que bueno, en nuestra actualidad no es nada raro, pues no les conviene o no les gusta, ¿verdad? Los artistas, los escritores, porque claro, pues les dan ideas a los pueblos para que se defiendan, para que nos defendamos, para que no nos conformemos, en fin. Entonces, fíjense la importancia, el impacto que tiene la literatura. Para analizar un texto literario es necesario considerar su fondo y considerar su forma. Bueno, antes de, nada más porque al momento de descargar la presentación de Canva se me movió, pero a través de la literatura vivimos experiencias estéticas. Es parte de lo que ya expliqué. Podemos experimentar todo tipo de emociones: angustia, soledad, tristeza, alegría, pasión, plenitud, experimentar todo tipo de emociones, ¿verdad? Muy bien, entonces decía que para analizar un texto literario tenemos que considerar de qué trata y qué tipo de texto es, ¿sí? ¿De qué trata ese texto? Otra vez, ese es el fondo. ¿Y qué tipo de texto es? Si es un texto literario, es un texto poético, son versos, es un texto narrativo, es una narración, precisamente es una prosa, se cuenta una historia, o es un guión teatral, son diálogos, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, y aquí es donde vamos a profundizar un poco más en los géneros literarios. Los géneros literarios son las diferentes formas que adquieren los textos literarios, ¿sí? Son las diferentes formas que adquieren los textos literarios. De manera general, son estas tres formas que adquieren los textos literarios, ¿sí? Pero resulta que estas formas tienen también subgéneros o muchos tipos más. Vamos a profundizar en ello. Fíjense, les digo que pues son temas extensos, es un tema extenso para comprender la literatura, pero con esto nos va a quedar mucho más claro. Géneros y subgéneros literarios. La literatura tiene estos tres géneros literarios, vuelvo a repetir: género narrativo, género poético y género dramático. Actualmente ya se considera un cuarto género, el ensayo literario, pero no vamos a profundizar al respecto porque incluso no lo estamos abordando como tal en la información en las actividades, pero como ya decía, estos espacios sirven para eso, para profundizar, ¿verdad? Entonces, bien, regresamos. Fíjate cómo cada género tiene subgéneros, nacen de él, para que lo entendamos de una manera figurada y más sencilla. Son sus hijos. Cada género tiene sus propios hijos. Incluso tiene hijos mayores y tiene hijos menores.
género dramático igual, tiene sus hijos mayores, tiene sus hijos menores y tiene sus hijos musicales, digamos, ¿no? Propiamente dicho, subgéneros, género, subgénero. Fíjate bien, entonces pues, es bastante extenso, pero para que entendamos de una manera muy puntual. Cada género tiene un propósito distinto. ¿Cuál es el propósito del género narrativo? Contarnos historias para que nosotros podamos eh, experimentar todo tipo de emociones. Esa es la intención que tiene el género narrativo. ¿Cómo lo logra? A través de un narrador. Son sus características. Hay narrador, hay personajes, hay tiempo, hay espacio. En el género narrativo se narra, se cuenta una historia donde hay personajes. Y su principal forma es precisamente así, como escribimos de manera natural o de corrido, como a veces decimos, la prosa. Ya de manera interna encontramos que esa prosa se cuenta una historia y hay un narrador, ¿verdad? Ya con esto podrás identificar precisamente en estos tres textos que se nos dan en la actividad integradora 1. Subgéneros narrativos: mito, fábula, epopeya, leyenda, cuento y novela. La novela, el género por excelencia, el más extenso, ¿sí? El mito, relato de dioses. La fábula, donde se existe una moraleja, los personajes principalmente son animales. Las epopeyas, grandes narraciones donde se cuenta la lucha, la pugna entre diferentes pueblos. Um, Fíjense que se cortó mi pantalla, no alcanzo a... Se quedó en negro mi pantalla, no se ve. No sé qué esté sucediendo. No sé si me escuchan. Ojalá que pudieras, no sé si pudieras encender tu micro para ver si me escuchas, Vanessa. Porque parece mi computador prendido, pero se puso negro mi pantalla. Qué extraño, nunca había sucedido. Ah, qué caray. Bueno, pues situaciones que acontecen, desconozco si me están escuchando o no. Eh, Igual voy a apagar la computadora y regreso nuevamente a nuestra sesión. ¿Sale? Entonces, para ver si de esta manera, pues regresa mi pantalla. Nos quedamos viendo aquí los géneros y los subgéneros, ¿verdad? Entonces voy a apagar la computadora y la vuelvo a encender. Les digo, es muy raro porque nunca me había sucedido. Pero bueno, estoy con ustedes, espero nuevamente en unos momentos. ¿Sale? Gracias.